Esa carita Si que tú me supieras lo mucho que te deseo, cuando te veo caminar tan decidida, hay quien pudiera dar contigo otro paseo. 7:08 de esta mañana de lunes 20 de julio. No seas así, agüita, tremendo ritmo, me dejaste crazy, crazy, te abusado. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelot Radio. Si notan algo extraño es que me estoy peleando con el ordenador y la verdad, honestamente, no sé por dónde empezar a hablar hoy. No sé si deberíamos... No sé, es que ayer un compañero dijo... No sé de qué vamos a hablar mañana. Alberto Fabricio, muy buenos días. Buenos días a todos. Yo creo que con un poquito de sueño con respecto a otros lunes, pero felices de esa segunda estrella que consiguió España. Creo que era el tema, ¿no? ¿O me he equivocado? Es el tema, no hay otro. No hay otro tema. ¿Cómo viviste la noche de ayer? Hombre, yo lo dije, justicia futbolera. Tenía que ganar España, o sea, a modo titular, justicia futbolera, porque hubiera sido muy injusto que dominando España, 20 tiros, Argentina ni uno entre los tres palos, solo un tiro, y en el tiempo casi final de la prórroga llegáramos a los penaltis y no hubieran ganado. Así que justicia futbolera y súper contento. Y Valentín Ollanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días, Alberto, y a los oyentes también. Que era por el que más temía yo. Aquí está perfectamente, fresquito como una lechuga, Valentín. Bueno, eso es fresquito. Bueno, ¿tú qué tal lo viviste? Pues bien, la verdad es que sí, yo coincido con Alberto, ¿no? Hubiese sido una tragedia absoluta llegar a los penaltis, por ejemplo, y que pasara a Argentina. Hubiese sido una injusticia total, así que yo creo que ganó el que jugó mejor y el que se lo merecía, ¿no? O sea, le hemos ganado a Cristiano Ronaldo, a Mbappé y por último a Messi, la verdad es que sí. Y nada, y después es que uno se queda un poquito a ver que si la copa, que si las reacciones, etcétera, etcétera. Al final te duermes a las 1000 limonas y te levantas. Bueno, hay algunos que todavía temprano. no se han dormido. Yo Sí, que sí. acabo de venir desde el intercambiador de Recife. Acá había chicos todavía en la parada de la guagua, incluso algunos aquí en la playa del Reducto. Que por cierto, está todo súper limpio, que han estado trabajando toda la noche el equipo de limpieza. Para la hora que es, está casi todo ya súper limpio. Que yo también me encontré a unos cuantos esta mañana. Es lo que hay, es que es normal. ¿Qué época es esa? No pensaba yo que fuera menos. La verdad que fue difícil ayer. No sé si quieren destacar algo más sobre... si me lo permiten, a mí sí me gustaría destacar algo porque he visto y yo misma sentí lo mismo, que no, y un poco coincidiendo con ustedes, jolín, que bueno, que nos habían advertido de que Argentina tenía su propia forma de jugar, vamos a decirlo así, y no es una forma, no es la fórmula de Don Limpio, no precisamente. Es bonita, no es la fórmula de Don Limpio. Pero a mí sí me gustaría destacar una cosa que me sorprendió enormemente, porque yo estaba súper enfadada con los jugadores argentinos. Digo, chacho, ¿por qué están haciendo esto tal? No sé qué. Vale. Cuando terminó el encuentro, que también se vieron momentos muy feos entre los jugadores de Argentina que estaban, pero eso yo lo enmarqué después dentro de... están en una final de un mundial y bueno, cada uno es como es y lo que quiera. La sangre espero que no haya llegado al río. Entonces lo enmarqué dentro de esa euforia final, ¿no? Pero lo que sí destaco es lo que hizo la afición argentina, que se quedó en el estadio con su selección pese a que no habían sido campeones. ¿Y por qué digo esto? Porque no sé yo si España, si hubiésemos perdido, hubiésemos hecho lo mismo. ¿Cómo arropó la afición argentina a sus jugadores? Pese a haber caído ante España, los apoyaron como si hubieran ganado, Alberto. Sí, no, a ver, la afición argentina y los argentinos siempre son muy, como dices tú, de sangre caliente para todos los deportes y como tú dices, tanto durante el partido, no paraban de animarles, aún España estando dominando todo el partido, los argentinos ni olían la pelota y lo único que sabían hacer era ese otro fútbol marrullero de peleas, de desconcentrar, de increpar al árbitro, de estar quejándose todo el rato. Ese es el fútbol de Argentina y de muchos equipos sudamericanos que a veces les ha funcionado y en otras ocasiones no, y por suerte el fútbol hizo justicia. Y como tú dices, es verdad que yo vi una imagen esta mañana cuando España estaba justo levantando la Copa del Mundo, los argentinos estaban de espaldas, estaban mirando a su afición, pero también estaban de espaldas, dándole la espalda a España. Era como ¿sabes? Como no estaban contentos, aunque como tú dices es una final del Mundial, nadie quiere perder, pero siempre tiene que haber un perdedor y un vencedor. Y también a mí una de las imágenes curiosas que me dejó el momento de levantar la Copa del Mundo, que Donald Trump, que fue
fue junto a Infantino el que les entregó el trofeo, parecía que no se quería ir delante de los jugadores de España, sino tuvo que Infantino como decirle, oye, vámonos que esto es el momento de ellos para que ellos celebren, porque él se quedó como al ladito de ellos hasta que ya Infantino le dijo como que vámonos de aquí. Es un patético Trump. Sí, es un ya, patético. lo de Donald Trump es otro apartado. Yo vi ese momento y digo, no es que no se quisiera ir, es que da la sensación de que no se entera de nada. Y estábamos todos deseando que se largara ese señor. Porque no sabe de fútbol. Es más, los de la realización del Mundial, qué coraje me dio cuando enfocaron a Infantino y a Donald Trump. Quita esas hocicas de en medio y ponme al rey, que quiero ver cómo el rey le da un abrazo a los chiquillos, Ya. Valentín. Sí. A ver, hombre, para mí, lo decía ayer también en alguno de los chats, que le hayamos ganado eso a Ronaldo, Mbappé y a Messi, y la copa nos la entregue Donald Trump, no deja de ser una especie de orgasmo político final, ¿no? Quiero decir, porque los periódicos hoy recogen, sobre todo he visto en los digitales y tal, pues esa foto en la que Trump y Pedro Sánchez se dan la mano. Lo que pasa es que, claro, estaban en ese palco que tiene como un cristal delante, y las imágenes no se veían muy bien, pero fue uno de los momentos. Y después, desde el punto de vista de el final, la verdad es que ese agarrón de Paredes a Gavi, el empujón, es decir, una cosa... A Eric García lo tiraron al suelo también. Sí, y bueno, yo creo que el hecho de que Argentina se quedase con 10 jugadores y que hubiese una tarjeta roja representa un poco el paradigma de un partido en el que sí hubo mucha marrullería, pero que controló España muy bien, porque es que en el campo solo hubo un equipo, y después, bueno, se activó un poco al final Argentina después del gol, pero nada más. Es decir, cómo una selección consigue de alguna forma cortocircuitar totalmente a la campeona del mundo, Argentina. El miedo que teníamos en el cuerpo por saber lo que iba a pasar, pero mira, finalmente ha sido lo mejor, y ha sido digamos la justa vencedora, ¿no? Y eso, en el plano anecdótico, pues lo de Trump es que la verdad que Infantino también, vamos, es que le hace todas las gracietas y intenta complacer al señor Trump de una forma, vamos, que es que le quería dejar hasta en la foto de la selección, y eso lo vimos todos, ¿no? Como Trump estaba ahí, no sabía dónde ponerse. Sí, no quería irse. Pero en fin, y después este mundial, ha sido, vamos, una caja registradora de hacer dinero, porque, vamos, oía que uno de los anuncios que hay en los descansos, por ejemplo, o en el descanso de ayer, costaba hasta $800,000, un anuncio de 30 segundos. Es decir, y las entradas para el partido, yo llegué a escuchar hasta 40.000, 50.000 euros en una entrada para el partido, o sea, una barbaridad. Y bueno, el estadio estaba, vamos, 70-30, 70... Sobre todo Argentina. 30 españoles, y eso se notó en el campo, pero mira, aún así, digamos, tenía todo el país con ellos. Y después es que es verdad que para Argentina el fútbol es una religión. De hecho, su dios es Maradona. Sí, y eso ha sido siempre así, y se nota cómo lo viven, cómo lo sienten. Son además muy críticos, porque ayer recordaba alguna televisión, pues bueno, cómo se criticó desde Argentina a Messi no en el anterior mundial que ganaron, pero sí en 2018. En el 2018, ¿no? Es decir, cómo lo pusieron a parir. No, va caminando, no sé qué, tal, no sé cuánto. ¿Cómo es posible que se le compare con Maradona, etcétera? Ese siempre ha sido el juego de Messi, caminar. Porque y ser mejor. La verdad es que sí, inicialmente hasta el mundial pasado, Messi tenía, pues eso, la vitola de que era un magnífico jugador en el Barcelona, pero después llegaba a la selección y no había forma. Bueno, perdón por cortar, después seguimos hablando de esto si quieren, pero es que además tenemos poquito tiempo para charlar con él. Nuestro siguiente protagonista invitado el pasado viernes decidía dar una rueda de prensa, además en un lugar con mucho simbolismo, dado que allí anunció su retirada de la alcaldía de Arrecife, y quiso abrir una reflexión. Yo no sé ahora, con el paso del fin de semana, cuáles son las sensaciones tras valorar su absolución en referencia al caso Montecarlo. Me estoy refiriendo al exalcalde de Arrecife, actual director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias, José Montelongo. Muy buenos días.
Buenos días, Erika, ¿qué tal? Buenos días a Valentín y Alberto también. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, tengo que preguntarlo porque están aquí los chicos que no. ¿Usted vio el partido? ¿Qué le pareció? Evidentemente, ayer yo creo que poquitas personas quedaron sin ver el partido. Verdad que yo no lo vi con mucha gente, lo vimos en casa de unos amigos, un grupito corto de amigos, y la verdad que bastante bien. Emocionante, ¿no? Al final, y bueno, yo creo que fue justa la victoria, porque yo creo que desde luego que la selección española jugó infinitamente mejor que la selección argentina, ¿no? Y entonces ante eso pues poquita cosa más se puede agregar, ¿no? Bueno, pues yo no sé, decía que no sé si ha ayudado el fin de semana a verla con perspectiva y de otra manera, no por mal o bien, sino porque el tiempo siempre ayuda, ¿no? Como a sentar las cosas tras esa rueda de prensa que usted ofreció el pasado viernes, en la que digamos que hizo un repaso de lo que había transcurrido, pero yo quiero que con sus palabras pues nos cuente cuál es el mensaje que quiere trasladar a la ciudadanía y a nosotros, a los medios, y también pues unos días después cuáles son las sensaciones. Pues bueno, la verdad que ese viernes, como bien dices, Erika, yo quise pues hacer público pues una reflexión después de tanto tiempo, ¿no? de espera, un recordatorio rápido. Recordarán ustedes, desde luego, seguro que sí, que en el 2016 presentaba mi dimisión como alcalde de Arrecife, y bien dices que fue en el archivo municipal. Precisamente quería hacerlo, o quería expresar mi opinión al respecto de todos estos años y el tiempo transcurrido en el mismo sitio donde aquella mañana presenté la dimisión. Y bueno, una reflexión en voz alta, ¿no? Con respecto a esas condenas anticipadas, ¿no? Que se hacen muchas veces ante una investigación, ¿no? Y que en algunas ocasiones, y bueno, y en mi caso así fue, parece que no tuve la oportunidad ni siquiera en algunos momentos de hablar de lo que es la presunción de inocencia en un procedimiento judicial como el que se estaba investigando en aquel momento, y que bueno, que finalmente 10 años después, del 16 hasta ahora, aunque tengo que recordar siempre que la investigación arranca en el 2012, quiero recordar, y bueno, larguísima, una reflexión en voz alta, como digo, de hay que esperar los tiempos, no se puede forzar pues muchas veces acciones que bueno, que finalmente vemos como tienen el resultado que era el que yo defendí, ¿no? Que desde el inicio de mi inocencia, ¿no? Pero bueno, las circunstancias son así. Yo decía que necesitaba expresarlo públicamente, no solamente por mí, sino por todas aquellas personas que me apoyaron, por mi familia, indiscutiblemente, por mis hijos, por aquellos que incluso ya no están, como es el caso de mi padre, ¿no? Pero bueno, yo creo que la reflexión es esa, es decir, no es justo que muchas veces se haga un juicio paralelo y se adelante, ¿no? a cualquier procedimiento judicial una sentencia que evidentemente no fue justa en aquel momento. Uh-huh. Le quiero dar la palabra a mis compañeros, Valentín. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Montelongo. Antes que nada, buenos días, nada, darle las felicitaciones o la enhorabuena, porque la verdad es que me ha gustado mucho la reflexión que hacía, porque digamos que esta rueda de prensa no fue para criticar, digamos, lo que en su momento pudo haber hecho su partido, porque es que usted era secretario general del PSOE en aquel momento en Arrecife, era un hombre con una proyección política importante. Sin embargo, su partido quiso con usted ser injustamente ejemplar, ¿no? A la hora de pedirle la dimisión, etcétera, etcétera. Pero en la rueda de prensa usted no ha no ha tirado la vista hacia atrás para criticar y para reprochar eso, ¿no? Sino desde el punto de vista más humano, y sobre todo de salud mental, lo que ha vivido a nivel personal, ¿no? Eso me ha gustado mucho, señor Montelongo. Sí, pues Valentín, totalmente. Nosotros al principio tengo que decir, y con total sinceridad a ustedes y a los oyentes, que estuve dándole muchas vueltas al tema de hacer o no una rueda de prensa, pero yo consideraba o una comparecencia, consideraba que era necesario, no solamente por mí, que también, por lo que tú acabas de decir, un poco por salud mental, sino por todas aquellas personas, muchísimas personas, tengo que decirlo, no me cansaré de agradecerlo, que me apoyaron desde el minuto 1
hasta el final de este procedimiento. Yo creo que era necesario hacerla porque evidentemente llegas a un montón de personas gracias a ustedes, a los medios de comunicación, al mismo tiempo. De la otra forma, y aún así lo sigo haciendo, sigo agradeciéndole a aquellas personas que estuvieron ahí, a aquellas personas que mandaron un mensaje, a aquellas personas que me veían por la calle y me daban el apoyo, ¿no? Yo en la rueda de prensa pues expresé, como bien dices, mis sentimientos en ese momento. La verdad es que será el Partido Socialista quien o sus dirigentes los que tendrán que dar pues explicaciones o valorar o reflexionar al respecto, porque si ustedes que viven la política local, la casualidad hace que las personas responsables de la parte orgánica del Partido Socialista en el 2016 y 2015 siguen siendo las mismas en estos momentos, ¿no? Y quizás pues viendo la situación, no solo a nivel nacional, sino a nivel Canarias del partido, pues serán ellos, ¿no? Los que tendrán que dar explicaciones y por qué en ciertos momentos se utilizó una doble vara de medir con respecto, en este caso, a mi persona. Pero como les digo, tendrán que ser ellos y ellas los que, si quieren responder, evidentemente que lo hagan. Yo como no puedo confirmar nada, pues evidentemente sí lo que hago es expresar públicamente pues que a estas alturas de la película pues veo que en aquel momento, con respecto a mí, evidentemente se utilizó una vara de medir que para mí a todas luces fue injusta. Uh-huh. Alberto. Sí, buenos días, señor Montelongo. Yo estuve el otro día también en la rueda de prensa, se le notaba la verdad que bastante emocionado, que lo que decía lo sentía, y como decía usted, han pasado 14 años para muchas personas, puede ser una gran parte de su vida. ¿Qué podemos hacer como sociedad? O me refiero porque una persona tiene que estar esperando 14 años para una decisión judicial que para muchos, como dice, incluso su padre no lo ha podido ver en vida, pero sus hijos han estado cargando con el peso. Incluso usted les quería pedir perdón a ellos, aunque ellos no tienen obviamente ninguna culpa, y ahora por fin, bueno, pueden descansar o quitarse ese peso sin quererlo. ¿Qué podemos hacer para que, porque me refiero a la lentitud de la justicia y la burocracia de este país, para que nadie, da igual después salga juzgado inocente o culpable, tenga que estar esperando 14 años por una decisión? Porque al final eso marca toda una vida y también, como decía usted, la salud mental durante todo ese periodo. Evidentemente se dice rápido, son 14 años, pero no, nos damos cuenta nosotros, ¿no? Es decir, vemos el paso del tiempo como nos afecta, pero lo vemos más de una forma más directa en nuestro entorno, ¿no? En nuestros hijos. Yo decía, y como bien dices, Alberto, yo pedía perdón, en este caso a mis hijos, a los familiares más cercanos, porque es decir, mi hijo tenía 5 años cuando empezó toda esta historia y ahora tiene 19. Imagínate si viendo desde esa perspectiva si ha pasado tiempo, ¿no? Yo lo que digo es que las resoluciones judiciales están ahí. Yo contra eso poco se puede hacer. Es verdad que la lentitud es una cosa que habría que, no sé de qué forma, porque no tengo esa posibilidad de tener una varita mágica, pero bueno, sí que se echa de menos esa agilidad, ¿no? Que muchas veces pues hace que pase tanto tiempo en el transcurso de que finalmente se celebre un juicio y haya una sentencia, ¿no? Pues con eso nos quedamos. Sé que tiene otros compromisos que atender y le agradezco enormemente que haya entrado con nosotros y que nos haya invitado a esa reflexión que sin duda debemos hacer. Y también me quedo con eso, con que deja, bueno, en manos de otros que valoren y reflexionen sobre el proceder que tuvieron para con usted. Que no sé si, evidentemente las cosas habrían sido distintas, señor Montelongo, y ya como última cuestión que le planteo, habrían sido distintas, evidentemente. Era alcalde de Arrecife en aquel momento. ¿Usted cree que su horizonte político, en las circunstancias en las que se encuentra, le augura un mejor futuro después de este trance que ha pasado? Bueno, yo me aparté de la política en abril del 2016, que fue cuando dimití. Es verdad que después un grupo de personas nos animamos y formamos una agrupación política aquí en Lanzarote, nos presentamos a unas elecciones y bueno, la verdad que la vida
política, la vida pública, el hacer o llevar a cabo iniciativas por el beneficio de la ciudadanía es algo que a los que estamos en política nos mueve, ¿no? Yo creo que puede pasar un año o dos, o puede estar varios años apartado de política, pero de la política activa, pero cuando tienes ese gusanillo dentro siempre tienes esa esperanza, ¿no? De quizás y por qué no. Entonces, llegado un momento y cuando me plantean, en este caso coalición, la posibilidad de participar en una lista electoral, dije, ¿y por qué no? Es decir, yo no engañé a nadie, me refiero a la hora de participar en un grupo o con un grupo de personas a las que quiero agradecer pues esa posibilidad, sabiendo que tenía un procedimiento judicial abierto y aún así, pues contaron conmigo. Bueno, en el 2015 también, cuando me presenté a las elecciones, haciendo un poco de memoria, Ricardo, y también tenía un procedimiento abierto, y aún en contra de mi propio partido me presenté a unas elecciones y fuimos la fuerza más votada en Arrecife, ¿no? En el 2015. Pero lo que les quiero decir es que las personas que tenemos estas ganas de aportar a la sociedad, queremos siempre pues tener esa posibilidad. A mí me la han dado, yo he vuelto. Ahora, como bien acabas de decir, ostento un puesto en el gobierno regional. Estoy, la verdad, que muy contento en esta situación. Al ser un puesto a nivel regional, la verdad que nos tenemos que mover por toda Canarias, pero bueno, es una experiencia nueva. Yo siempre había estado en la política local, en el ayuntamiento de Arrecife, y este puesto ha abierto pues otras formas de hacer política, ¿no? Es decir, de llevar las responsabilidades que tengo a distintos, y además en el ámbito sanitario, que yo creo que eso también me ha sentado bien en este tiempo por toda Canarias. Por lo tanto, yo tengo, no sé, la verdad es que tengo ganas de seguir, no sé lo que me espera el próximo año, pero bueno, la posibilidad de seguir estando, pues yo en estos momentos la verdad que sí tengo ganas y tengo, no sé, tengo ideas y propuestas que poder llevar a cabo, ¿no? Sobre todo en este tiempo que nos queda, y de cara a las próximas, pues ya se verá, ¿no? La frase que siempre decimos es decir, no sé, yo estaré donde me pida el partido. Y si me permites, Erika, antes de terminar, no sé si tienen alguna otra pregunta. No, cuénteme. No, simplemente quería, antes de terminar, dar otra vez los agradecimientos, que no me cansaré de darlos, a todas aquellas personas que estuvieron conmigo en este largo camino, amigos, conocidos, familiares, y evidentemente alguien que fue pues fundamental para que también el procedimiento terminara de la forma que terminó, a mi abogado, a Eduardo Cabrera, a su equipo, que han hecho un trabajo que es impagable, ¿no? Porque no solamente lo que yo pueda expresar, sino un procedimiento requiere de unos profesionales, y Eduardo, vamos, no tengo palabras para agradecer pues este acompañamiento también a lo largo de todo este tiempo, que ha sido también de apoyo, y la verdad que importante, porque muchas veces los profesionales te hacen ver las cosas de otra forma distinta que uno las puede ver, porque a veces uno se puede desesperar, ¿no? Sí. en ciertos momentos o en ciertas declaraciones, ¿no? Como es en este caso, y bueno, los abogados, y el mío lo ha hecho, desde luego, me ha abierto los ojos en ciertos temas, y tengo que agradecer infinitamente su trabajo. Pues con eso nos quedamos agradeciéndole enormemente que haya estado con nosotros, felicitándole, y ahora sí que me quedo con ese yo tengo ganas. Así que, José Montelongo, muchísimas gracias, buen día. Gracias a ustedes, buen día. Gracias. Bueno, compañeros, no sé cómo valoran. Alberto, tú estuviste allí, ya lo has comentado un poco por encima, pero ¿qué lectura sacas de todo esto? No, sobre todo eso, como decía él, tanto en 2015 se presentó a unas elecciones, sobre todo ese resumen, teniendo un proceso judicial abierto en contra de lo que quería su partido, y en 2023, dentro de esa circunscripción con Coalición Canaria, obtuvo una de esas concejalías, que primero fue concejal de urbanismo y después ya pasó al gobierno regional, dentro de esas escuelas sanitarias y de servicios sociosanitarios. Al final, bueno, como decía él, a todas las personas, sobre todo a los que les gusta la vida pública y los quehaceres públicos, como él lo decía en la rueda de prensa, dice, nos va un poco la marcha, lo decía así coloquialmente, en el sentido de que siempre va a tener ese gusanillo, y por eso decidió volver a la vida pública. Cualquier otra persona en 2016 se hubiera apartado de la política y a lo mejor ya no hubiera vuelto más. En cambio, no sé, yo, como decía, se le notaba emocionado, sobre todo
por la parte de que su padre nunca pudo llegar a ver esta resolución en vida, por la que tanto creyó en él, y también sus hijos, que tenían eso, apenas 5 años, y ese es el mensaje, y sobre todo lo que yo decía, lo de por qué en este país, no sé si en otros es igual, la justicia va tan lenta, o sea, que nadie se merece, como digo, tanto si la resolución sale a favorable o desfavorable, esperar 14 años. No sé cómo lo ves tú, Valentín. Es que ya no solo la lentitud de la justicia en este tipo de resoluciones, sino sobre todo también lo que se denomina la pena de banquillo, porque sin lugar a dudas hay medios de comunicación que pasan absolutamente de la presunción de inocencia y convierten lo que es una investigación en una condena directa. Entonces, claro, para alguien que y sobre todo en los sitios así más pequeños, como es Lanzarote, antes se conoce todo el mundo se conoce, que salgas en los digitales, en los medios de comunicación cada vez que hay algún dato nuevo sobre este caso, el caso Montecarlo, que además fue un caso que tuvo ramificaciones en diferentes ayuntamientos, que tenía varias piezas separadas, es decir, y salir en los medios de comunicación, verte como investigado, como imputado, y que algunos medios pues realmente te condenen día sí y día también, pues eso afecta muchísimo a tu salud mental, porque te afecta a tu familia, a tus hijos, es una cosa bastante dura. Entonces sí que la reflexión debe ir por ahí, ¿no? La presunción de inocencia hay que atribuírsela y a todo el mundo, y sobre todo intentar que lo que es un proceso de investigación no se convierta en un proceso de condena previa, ¿no? Sobre todo después en casos como este, en los que los tribunales lo que te dicen es que eres absolutamente inocente y sales absuelto, ¿no? Yo creo que la reflexión es interesante la que hace José Montelongo sobre este tipo de casos que son mediáticos y que tienen, pues bueno, son utilizados muchas veces por la, digamos, la oposición política, o en este caso hasta tu propio partido te dejan en la cuneta para ponerse esa vitola o esa aureola de partido que actúa contra la corrupción, etcétera, que ya estamos viendo cómo la corrupción está acechando a este partido precisamente a nivel nacional, ¿no? Bueno, según de quién se trate, se hace con más. Creo que pese a los indicios que apuntan, por ejemplo. Claro, es una situación diferente, ¿no? Con un expresidente del gobierno, pero si pensamos en el caso Plus Ultra, yo creo que no se puede expulsar a Zapatero, ¿no? Del propio partido, por ejemplo. Por ejemplo. La doble vara de medir. Y de Ábalos nunca nos dijeron en 2021 porque lo apartaban. Luego nos enteramos de lo que nos enteramos y ya después lo expulsaron. Dicen que actuaron desde el primer momento, pero oye, hay cosas que se contestan por solas. sí solas. En fin, no quiero pasar sin destacar todo lo que ocurrió este fin de semana, aparte del Mundial, que por cierto, yo no sé si eran 50.000 personas las que estaban en Arrecife viendo el partido, como había estimado el ayuntamiento, pero miles de personas sí que eran. Allí aquello estaba abarrotado, Valentín, no sé si, y Alberto. Yo sí no he visto. Yo sí vi las fotos y sí, aquello. Yo he visto algunas fotos o vídeos, stories de Instagram, en redes sociales, y la verdad que sí, se veía. Incluso pusieron, yo que suelo aparcar por esa zona, desde la organización pusieron diferentes pantallas, no solo en el escenario, sino más hacia atrás fueron poniendo para que la gente que estuviera a la punta de atrás no tuviera que estar viendo la pantalla del escenario, y he visto fotos tanto esta mañana en diferentes medios digitales como vídeos, como digo, y se veía un súper ambiente, y como digo, incluso han seguido la fiesta hasta el amanecer. Ahí hay más, es que este fin de semana hemos tenido de todo. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir el viernes a la final de la Supercopa Mamerto Cabrera, que también la retransmitieron en Lancelot Televisión. La verdad que me encantó la lucha. Tuvimos muchos actos también con motivos de las fiestas del Carmen en Valterra, La Santa, en Playa Blanca estuvimos también con Lancelot Televisión ayer en esa procesión marítima preciosa, súper emotiva. Hubo un momento en el que yo me emocioné, se me atragantó aquí esto, porque es muy emocionante en general, pero bueno, y es que me cuesta hasta repetir
pedirlo, de verdad. Pero que Juan Monzón, y sé que es algo compartido también por el grupo de gobierno, se acordara de alguien que además compartió mucho tiempo de micrófonos con nosotros. Yo es que de verdad que siempre fue tan amable conmigo y teníamos nuestras bromas aquí. Cuando yo entraba al boletín, él se quedaba ahí conmigo. Me dice, venga, que te doy en alguna exclusiva, no sé qué, Guayo Rodríguez, estoy hablando de Guayo, que se acordó de él, porque además era muy seguidor de la Virgen del Carmen y no faltaba y bueno, su pérdida sigue muy presente. También otro digamos, acto que tuvo lugar y tiene que ver con que la Virgen del Carmen al final es la patrona de los marineros, la que me estoy refiriendo al homenaje que se vivía este fin de semana a los 7 pescadores que fueron asesinados en el atentado contra el pesquero Cruz del Mar en 1978, que se marcaba, digamos, dentro de esa de esos actos festivos. No sé si ustedes tuvieron ocasión de acudir a alguno, lo vieron. Tú, Valentín, creo que estuviste mucho currele el fin de semana también, ¿no? Sí, bueno, yo estaba de guardia en el digital. Hombre, con motivo de las fiestas del Carmen, pues se aprovecha para hacer ese homenaje. Yo creo que es importante recordar, sobre todo a los familiares. Tenemos un superviviente que también participa, afortunadamente, de estos homenajes. Y bueno, se convierte en un acto muy, muy entrañable, ¿no? Con la parranda Los Buches, etcétera, etcétera, ahí en Portonao, donde está el monolito, no sé cómo se llama. ¿Un faro? Sí, el faro. Un faro. Y bueno, me llamó la atención, ¿no? El ayuntamiento, que no se pone de acuerdo a la hora de mandar las notas de prensa sobre este tipo de actos. Pues primero la manda, pues, parece que desde alcaldía, después se manda desde el teniente de alcaldía, teniente de alcalde, tenencia de alcaldía. Y, oiga, pónganse de acuerdo, es un acto como para que no estén ahí preocupados por el tema de la foto. Es que se manda la nota de prensa, que supongo que habrá sido Severino, manda la nota de prensa, salen sobre todo la gente de los concejales del PP, perdón. Después se manda una segunda nota de prensa con más fotos en las que salen los concejales de Coalición Canaria, dando una sensación un poco, la verdad es que infantil y un poquito lamentable. A lo que yo pregunto, si llevamos viviendo esto mismo, como, permítanme la expresión, no se me vaya a enfadar nadie del ayuntamiento, pero es una expresión para que nos entendamos. La pregunta que yo lanzo es, ¿hemos estado viviendo como 2 ayuntamientos en uno, en Arrecife, o es que se están acercando peligrosamente las elecciones? No, desde el inicio este tipo de cuestiones han funcionado así. Es decir, a la hora de la foto hemos tenido varios ejemplos curiosos, es decir, que han provocado, digamos, bronca importante. Y es porque, oye, a ver, cualquier administración, si está gobernada por un pacto de gobierno, tú lo que no puedes hacer es que cada uno de los socios manden notas sobre un mismo acto. No, hay que mandar una conjunta del ayuntamiento en la que salgan todos los representantes municipales, sean, bueno, los que vayan, sí, sean de una formación política o de otra. Lo que no se puede dar ese espectáculo de ahora mando yo una sobre el mismo hecho, y sobre todo con un acto de estas características. Es como el primero que la saca es el que se quiere poner la banderita, el primero que la saca es el alcalde, y pues resulta que las fotos que pone son las fotos de sus compañeros del PP cuando han estado todos juntos con la gente de Coalición Canaria. Oye, saca una foto en la que salga la corporación, que incluso había representantes del resto de partidos políticos. Por ejemplo, yo vi en una ya en la que estaba todo el grupo, que estaba Roy también del Partido Socialista. Es decir, había gente, saca ese tipo de fotos y déjate. Demostrando unidad política. Es que da una sensación de que si se pelean por una foto, ¿por qué otras cosas no se pelearán? ¿no? Da la sensación de que se olvidan de por qué están ahí. Asesinaron ¿Quién les ha puesto asesinaron ahí? a 7 marineros allá en aquellos tiempos, exactamente, y por eso es el homenaje. No tiene nada que ver con ustedes. Exacto, los protagonistas eran ellos. Bueno, pues si tú ves las fotos de ayer del Mundial, parece que los que estaban jugando eran, te quiero decir, a veces, de verdad, estamos cayendo en un poco de no reconocer por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que está muy bien, que yo entiendo que los reels y las fotos y todo esto es lo que, oye, tienes que demostrarle a la gente que eres tú quien está haciendo el trabajo y tal.
Pero no sé si estamos perdiendo un poco no sé, Alberto, no sí, sé. Yo entiendo la idea que tú quieres reflejar de que no parece... quiero criticarles porque no es No, eso, pero que sino... parece que hoy en día si no sacas una foto, no sacas un vídeo, no parece que parece que no estuvieras allí, que no has hecho, que el trabajo no está bien hecho y demás. Y por esa parte que preguntabas también de actos, que era lo que estábamos al final hablando, actos en honor a la Virgen del Carmen, que ha habido por toda la geografía insular de Canarias, bueno, y en todos los pueblos costeros de todo el país. Yo estuve sobre todo por la zona de La Santa, que también hubo, bueno, diferentes actos deportivos, culturales y demás, y la verdad que es súper buen ambiente. O sea, yo no me pude bañar, pero me daba, por la temperatura que había durante todo el fin de semana, me dieron ganas de echarme un chapuzón y la verdad que, como digo, es ver que a la vez se hacen tantos actos en la isla y en todos hay gente, bueno, pues demuestra la verdad que es verdad que estamos a mitad de julio y mucha gente está de vacaciones y demás, pero sobre todo el fervor que hay tanto por estas fiestas como la cantidad de gente que la sigue, la verdad, porque yo lo que digo, en La Santa había muchísima gente, tanto el sábado hubo una fiesta de colores, ayer hubo una fiesta de flotadores, aunque no se pudo organizar porque la marea estaba baja, que yo también dije, madre mía, pero ¿quién pensó esto cuando las mareas se saben con años de antelación, se sabe exactamente? Pero aún así, la verdad que para ser el pueblo de La Santa, que es un pueblito pequeñito también de tradición pesquera, pues un ambiente increíble y también, como he dicho, en todos lados, aquí en Valterra con la Procesión Marítima, en Puerto del Carmen, no, perdón, en Playa Blanca. Así que, bueno, todavía quedan muchísimas fiestas por delante, las que vienen y las que todavía continúan. Totalmente. Óiganme, una buena noticia, al menos así ha sido valorada por parte del Ejecutivo Canario, buena noticia a medias, tengo que decir, porque, bueno, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebraba el pasado viernes la decisión de la Comisión Europea de prorrogar hasta 2035 la exención que evita aplicar las tasas europeas por emisiones al transporte aéreo y marítimo entre Canarias y la península. De hecho, las estimaciones del gobierno canario hablan de que sin esta exención los vuelos con la península podrían aumentar entre 15 y 20 euros por pasajero, sin contar con cómo se elevarían los costes del abastecimiento de mercancías en el archipiélago. Entonces, tenemos esa prórroga hasta 2035, lo que ha lamentado, y por eso digo que es a medias, porque Clavijo quería que fuera una excepción permanente. Valentín. Sí, a ver, es una muy buena noticia, quiero decir, porque esta tasa verde, lo que tiene, o este impuesto, digamos, por el consumo de combustible, bueno, tiene sentido, pero en el caso de un archipiélago no. Es decir, nuestro transporte es marítimo y aéreo, fundamentalmente. No, aquí ya lo sabemos, no hay trenes, estamos alejados del continente y eso se tenía que tener en cuenta. Era una reivindicación del gobierno de Canarias que finalmente, pues bueno, la Unión Europea lo ha tenido en consideración y me parece importantísimo. Y es más, es decir, tenía una traslación clarísima, ¿no? En lo que íbamos a pagar, pues eso, cada vez que fuésemos a la península, pues 15 o 20 euros, me parece una bestialidad. Hasta el 2035, pues bueno, en el 2035, de aquí a allí veremos volveremos lo que pasa. a debatir qué es lo que pasa. Exactamente, volveremos a exigir que se mantenga, porque somos un archipiélago y eso, y la insularidad y la lejanía hay que tenerla en cuenta fundamentalmente, porque podría tener consecuencias fundamentales, no solo para la conectividad de los canarios con el territorio nacional, sino también de cara, pues eso, al turismo, etcétera, podría tener consecuencias importantes. Y bueno, la noticia es muy buena y chapo por el gobierno de Canarias por su empeño en conseguirla, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, porque como tú dices, tanto la movilidad como el transporte de mercancías también por vía aérea, sobre todo el transporte de personas, y el transporte de mercancías viene el 90% por vía marítima, así que la verdad que se hubieran encarecido no solo los precios de los billetes aéreos, sino también el coste de todas esas mercancías que llegan, claro, la cesta, en definitiva la cesta de la compra, que estaríamos hablando también, pues, si ya de por sí tenemos una de las cestas de la compra más caras de todo el país, si encima se nos aplica este impuesto verde, por así decirlo, no habría, entre los sueldos más bajos del país y la cesta de la compra hay más cara del país,
país, hay un desequilibrio enorme y a lo que estamos abogados es que cada vez seamos más pobres, tengamos menos poder adquisitivo. Hace días salían encuestas de que cada vez en Canarias los ricos, bueno, pues han aumentado y la clase media en realidad no existe. Es una clase trabajadora, honesta, pero trabajadora. Pero esa de la clase media yo creo que es una idea que nos han querido meter desde las altas esferas, como que existe una clase media y al menos en Canarias cada vez existe menos. Bueno, teniendo un 40% de población en riesgo de pobreza, dígame dónde está esa clase media. Entonces, bueno, buena noticia, como dicen, que al menos esto se mantenga. Dentro de 9 años volveremos a tener este debate y a ver en qué queda. Pero bueno, al menos algunos eurillos de momento nos vamos a ahorrar. Bueno, pues como hoy estoy generosa, como hoy es lunes y estoy generosa y estoy contenta por múltiples motivos, pues vamos a seguir celebrando y vamos con más buenas noticias, porque además creo que es unánime la alegría al reconocimiento que el próximo septiembre, creo que es septiembre, si no me equivoco, septiembre, se otorgará al premio Isla de Lanzarote del Turismo y Distinguidos del Turismo 2026, y la semana pasada conocíamos en quién recaía ese premio principal, el premio Isla de Lanzarote 2026, y está con nosotros. Bienvenido, Saavedra, enhorabuena, muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Oiga, que yo no sabía a quién pillaba despierto y a quién no en este lunes. ¿Usted vio el partido ayer? Yo lo vi, llegué tarde, pero lo vi a posteriori, porque en el avión me cogió el gol, o sea que bien. Fíjese, pues bueno. O sea que fue un viaje agradable. Pues sí, mejor, con menos tensiones. Exacto. Bueno, ¿cómo recibe este reconocimiento? Premio Isla de Lanzarote 2026. Insistí al principio y además lo hablábamos la pasada semana en que ha sido una decisión unánime por parte del jurado, pero luego las reacciones han sido unánimes también en destacar su figura. ¿Usted cómo recibe este reconocimiento? Hombre, sin duda con un gran orgullo, pero sí quiero recalcar, y ya lo he dicho en varias ocasiones y lo decía siempre, este premio es parte de muchísima gente que me acompañaron, que me ayudaron y que sin ellos no hubiese sido posible. También a mi familia, a mi madre, pues a todo el mundo, ¿no? En realidad. O sea, si digo que es un premio mío, no es cierto. Por eso quiero recalcarlo y dejarlo bien claro. Uh-huh. La verdad que eso habla de la generosidad que tiene. Le quiero dar la palabra a mis compañeros que están deseando preguntarle. Valentín. Sí, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Valentín, buenos días. Buenos días. Y felicidades, yo creo que es muy merecido. Muchas gracias. Yo creo que es muy merecido. El premio Isla de Lanzarote es un reconocimiento porque, bueno, la labor que has hecho en el ámbito del turismo y en el Grupo Fariones es por todos reconocido. Bienvenido. ¿Cómo ha cambiado el turismo, no? ¿Cómo ha cambiado el turismo, bueno, no? ¿O no? Bueno, ¿Cómo lo ves? Tú puedes escribir un libro, ¿no? Al respecto. Sí, bueno, con respecto a eso, por supuesto, hay muchísimas anécdotas. Lo que pasa es que escribir libros hoy es tan peligroso porque o lo dices lo que es o no lo dices. Entonces te cuarta un poco a la hora de sacarlo, ¿no? Pero yo creo que el turismo en realidad no ha cambiado. El turismo yo pienso que ha evolucionado, sinceramente, porque yo considero que los profesionales que tenemos hoy, antes hacíamos profesionales con el simple hecho de un gesto, con las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que cada época tiene su cosa, ¿entiendes? Y el turismo en la isla de Lanzarote ha crecido, indudablemente, eso no se le esconde a nadie, y muchas veces dicen, no, es que, claro, es que hay mucho turismo. No es que hay mucho turismo. Lo que pasa es que sí creo, y aprovechando la ocasión, que tendríamos todos que ponernos manos a la obra con el fin de reestructurar todo, ¿no? Y aportar todo, y que nos hagan caso no a mí particularmente, sino a todo el mundo, porque todo el mundo tiene una idea que nadie se lo imagina, ¿no? O sea, que podemos conseguir o seguir manteniendo lo que es la isla de Lanzarote en su total facetas y costumbres y gastronomía, porque nosotros tenemos una gran gastronomía a pesar de las críticas y de todo esto, ¿no?
me enrollo un poco, perdona. Vale. No, pero es muy interesante también ver hacia dónde podríamos ir y no demonizar tampoco el momento en el que estamos, que es diferente. Es un poco lo que le estoy entendiendo, ¿no? Sí, perfectamente, es eso. Ahí vamos totalmente. Es que tenemos que llegar, no, es que yo creo que nos queda muy poco, pero sí es cierto que hay cosas como en la vida de uno particular, ¿no? Hay cosas que se escapan, hay cosas que piensas en una y te sale otra, o sea, pero si insistimos, nosotros somos un destino. Mira, yo acabo de llegar de viaje ayer, he estado en Valladolid, he estado en Vigo, y me he encontrado clientes por todos sitios, aparte amigos y familiares, ¿no? Y todos coinciden con que Lanzarote es un sitio de una paz tremenda, que puedes comer lo que quieres, ya no es esa cuestión, no, es que antes no, vamos a comer un pescado, no, puedes comer lo que quieras porque tenemos de todo, afortunadamente, tenemos de todo. Y luego la seguridad que hay en la isla, que también hay que contar con ella, y hay que decirlo, ¿no? O sea que es muy importante, vamos, para mí particularmente. Alberto. Sí, buenos días, bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Quería preguntarle, porque, bueno, usted que es un experto que ha trabajado toda su vida, ha sido director de hotel, director de grupo hotelero, y yo, bueno, por la parte personal, conozco mucha gente que ha trabajado toda la vida en hoteles. Hay una gran rotación de personal en los hoteles, hace falta mucha mano de obra en los hoteles, incluso se ha mejorado en los últimos años el convenio de hostelería, el de Las Palmas al menos. ¿Qué se puede seguir? ¿Cuáles son las teclas que hay que tocar para no dejar escapar ese talento que muchas veces en los hoteles se está yendo? Hay mucha movilidad. Yo creo que ese es un tema, ¿no?, que los directores de hoteles les trae muchos quebraderos de cabeza, y usted lo debe conocer. Sí, Alberto, yo creo que lo más importante es motivar al personal, motivar. La labor de un director en el hotel no es lo que es el cliente externo, que yo llamo, que es el cliente en sí, sino el cliente interno, que es el personal. Cierto que a veces se nos van gente, ¿por qué? Porque vienen otros de otros establecimientos y ven a las personas y se interesan. Lógicamente les ofrecen algo más de dinero, que muchas veces, aunque sea una utopía, no es cuestión de dinero, sino de dónde se puede expandir uno, ¿no? De dónde puede crear, de dónde puede sacar, o a dónde puede llevar. Y yo creo que para mí eso es uno de los puntos más importantes, y que en estos momentos potenciar escuelas de turismo como tiene Puerto del Carmen, como tiene Taíche. Yo creo que en cada zona turística, con el potencial que hay, hoy es necesario una escuela de turismo. Una escuela, ya no hablo de turismo a nivel TEA, ¿no? A nivel diplomático, ¿no? Diplomado, sino a nivel de especialidades, que es mucho más importante, como es la cocina, restauración, camareras, pues todo en general, ¿no? Bienvenido. Ahí hay algo en referente a su trayectoria que usted mismo ha recordado y le han recordado en las entrevistas que hacía después de que conociéramos el fallo, ¿no?, la pasada semana, y yo lo he escuchado porque alguna he escuchado, pero que me lleva a la reflexión. Quiero decir, quiero ir más allá, porque Bienvenido Saavedra, como usted mismo ha comentado en distintas entrevistas, pues empieza como botones, llegando a lo más alto, ¿no?, dentro de la carrera turística o dentro del turismo. Y ahí viene un poco mi compañero Alberto, y usted me ha hablado de la motivación, ¿no?, por parte de los directivos hacia abajo, ¿no? Pero ¿y qué mensaje le podría mandar a la juventud o bien que se está formando o que... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo no sé si hay una cuestión incluso de actitud, más que de aptitud, en el sentido de que igual no son, evidentemente nuestras mentalidades van cambiando, van cambiando con los años, pero no sé, no veo yo a un joven de hoy en día diciendo, mira, voy a empezar como botones y a lo mejor mañana llego. Como que se ha perdido esa... No sé si el esfuerzo, no sé cómo explicarlo, pero creo que usted me está entendiendo la idea que quiero trasladar. Y te voy a contestar muy fácil. Yo creo que hay que poner la alfombra.
y a veces dar un empujoncito. Con estas palabras creo que defino lo que es si quieres llegar y si te gusta. Y tienes que provocar además el que te guste, porque muchas veces dicen, no, es que la gente... No, tenemos que provocar que le guste. Oye, Juan, ven para acá. Antonio, ven para acá. Vamos a hacer esto entre los tres. Y apoyarlo. Y eso es lo que va incentivando en realidad a las personas. Y que llegan, claro que llegan. Hoy las personas, los niños, las niñas, están 100.000 veces más preparados que nosotros. Pero les falta ese arraigo con la profesión, ¿no? Eso es lo que falta para mí. Igual estoy equivocado, pero creo que es eso. Y con ese empuje, con ganas, con dedicación, también es cierto que hay una parte del día que tienes que dedicarte a prepararte intelectualmente, eso es lógico. Y no es fácil, porque es más fácil estar en la playa, pues sí, pero también hay que, los sacrificios al final recompensan, o sea, los sacrificios hay que hacerlo, eso es lo principal, ¿entiendes? Por eso te digo que muchas veces también nosotros lo que queremos es que salga, nos vamos, no, hay que dedicarle muchas horas, es cierto, es una profesión a la que yo la amo, o sea, yo de hecho todavía, como quien dice, estoy para acá y para allá, ¿entiendes? Bueno, de eso uno, si le gusta, no se retira. De los trabajos que a uno le gusta, nunca se retira del todo, porque al final conoce a tanta gente, y ese es su caso, creo. Correcto. Que le gusta hablar con la gente, conoce a la gente. Correcto. y está en contacto permanentemente con ella. Pues no me queda más tiempo, me quedaría charlando mucho más rato, pero le agradezco estos minutos valiosísimos y le reitero nuestra enhorabuena. Bienvenido, Saavedra, Premio Isla de Lanzarote 2026. Muchísimas gracias, buen día. Muchas gracias a ustedes, buen día. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias. Y Alberto Fabricio, que Valentín ya se ha ido, que te despido también, que anda que te toca... Ya hablarán en el informativo. Sí, ya hablaremos, pero bueno, oye, muy contento, ya tenemos la segunda y vamos a por la tercera. Gracias. Hasta luego. Tú estás como el queso ricota, tu beso mejor en mi boca.